los ítems que hablaba en las gráficas sobre la violencia a sí mismo, me quedó la duda en el tercer ítem, creo que era el rojo, donde habla sobre... bueno, ¿sí ¿pueden ponerla? Sí, voy. Sí. Ese rendimiento académico se afecta por la violencia escolar. No logro entender si eso es, si era realmente violencia a sí mismo. O sea, lo entiendo como si yo me permito que me afecte, entonces, o sea, la culpa es mía. No, más bien el hecho de que tú estés en un proceso de violencia implica que al estar en un proceso de violencia empieces a bajar de calificaciones, ¿no? Entonces estamos esperando que tú tengas consecuencias de la violencia a través de cómo afecta tus calificaciones, ¿no? Entonces estás en una relación de pareja, el estrés que tienes es muy fuerte, hay una violencia familiar, o sea, cualquier tipo de violencia que está hacia ti o hacia tu agresión hacia ti mismo, cuánto esto te ha afectado, y al afectarte eso implica que bajas de calificaciones. Esa es la idea que tiene el ítem, que lo que queremos es ver si realmente hay un entendimiento de lo que implica, cómo haces la correlación entre tus calificaciones y las agresiones en las cuales puedas estar involucrado, ¿no? De hecho lo hemos visto, hay muchas personas que empiezan a tener problemas con los profesores o las profesoras, y al tener problemas con ellos empiezan a dejar de asistir a la escuela, ¿no? Como consecuencia de una forma de que están involucradas en un tipo de violencia. Les afecta tanto emocionalmente que entonces afecta. Las ideaciones suicidas es uno de los elementos básicos. Los intentos suicidas, las condiciones de depresión personal hace que los chicos empiecen a bajar de calificaciones. Esa es la idea que queremos manejar en el intento, ¿sí? Pero la pregunta tiene razón. Si tenemos que explicar la pregunta, el ítem no es correcto, lo tenemos que modificar. Esa es la conclusión realmente. No, aquí lo importante tendríamos que ver es cómo se entendió, porque cuando se hacen las pruebas se entiende como algo en particular, y tendríamos que ver en los resultados de la encuesta ahorita qué es lo que se entendió para ver las respuestas. No, lo vamos a ver de todas maneras en la encuesta, más que quitarla en este momento porque ya tengo la aplicación, es de esta pregunta que acabas de hacernos referencia, qué resultados tiene, ¿no? Sí, para ver qué dice, ¿no? De hecho yo lo entendí así, o sea, si yo permito que eso... Si yo permito que eso me afecte, entonces, es decir, yo tengo la culpa, ¿no? Ahí sí entraría como violencia pero también sería violencia el que yo no permitiera sentir eso, ¿no? O sea, estoy obligando no sé, por decirlo, a mi cuerpo a no sentirlo. Entonces también estoy generando ahí un tipo de violencia hacia mí. Entonces sí sería como importante ver cómo lo están entendiendo, porque también pues por ahí los resultados pueden estar como sesgados o bien o mal entendidos. La referencia que nos das ahorita la vamos a tomar en cuenta en el resultado, ¿no? O sea, así como tú la entiendes, que tanto el resultado realmente tiene esa significancia, ¿no? Entonces ahorita ya estás grabada, y entonces para nosotros era importante tener la referencia de cómo lo entendiste para los resultados que encontramos. Te agradecemos el comentario. Gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Me apoyan, por favor? Bueno, entiendo que ahorita solamente están evaluando el instrumento, estos son los resultados de la evaluación del instrumento y se aplicó ya el instrumento que quedó final. Pero se ha pensado en a largo plazo hacer una intervención con los alumnos y con los profesores que se hace la violencia y sí, que se violentan a sí mismos como alumnos. Así es. Primeramente, como es un diagnóstico preliminar, necesitamos ver cómo sale el diagnóstico preliminar. Se aplicó el semestre pasado apenas, ¿no? Entonces tuvimos todo este intersemestre para hacer el vaciado, aunque todo se hizo a nivel computacional por el área de sistemas. Eso nos ayuda mucho a no estar metiendo ítem por ítem, ¿no? Entonces ya se hizo el vaciado, ya se hicieron las primeras gráficas, los primeros elementos, hay que hacer el análisis, ¿no? En eso estamos. Y sí necesitamos empezar a hacer el rescate
de cada uno de los ítems y bueno, uno de ellos va a ser alumnado, profesorado y entonces hacer elementos de intervención, ¿no? Pero esto va a ser consecuencia de como qué políticas tendríamos que trabajarlas. Las políticas institucionales que queremos trabajar lo queremos para todas las carreras. Ustedes se han dado cuenta que ya estamos empezando a hacer políticas para todas las carreras. Si ustedes ven donde está pagaduría, en la parte de arriba hay una manta muy grande, donde le estamos enseñando al profesorado a manejar el protocolo de atención de violencia de género de la UNAM por carrera, de tal manera que todo el profesor o la profesora sepa lo que es una discriminación de género, qué tipos de violencias de género existen y cómo es que esto se puede dar dentro del salón de clases para que entonces podamos empezar primero con conocimiento y segundo con medidas de qué hacer, ¿no? Pero todavía, así como esto que se está dando, queremos hacer ciclos de trabajo, tal vez de talleres, de conferencias, de intervenciones directas, siempre y cuando pues tengamos los elementos. Creo que es un primer, por lo que yo veo, es un primer acercamiento a lo que nunca se ha trabajado y entonces podremos entonces manejarle a la dirección la necesidad de hacerlo, tal vez hasta como un proyecto institucional constante dentro de la facultad, ¿no? Pero sí, esa es la idea, que sigamos trabajando en ello. Esa es la idea. Gracias. Doctora, gracias por esta invitación. Mi pregunta es, por lo interesante del tema, me estoy entendiendo que primero lo trabajarán en casa y harán todo este seguimiento. ¿Cuándo será llevado a otras universidades? Porque lo considero sumamente importante para nuestra población. ¿Cuándo tienen ustedes calculado y cómo lo harían llegar a otras universidades? Esta investigación que estamos realizando, aparte de ser una investigación de la red, es un proyecto PAPIME, es un proyecto de investigación PAPIME, que son los proyectos que trabaja la UNAM, en este caso con financiamiento, que lo que nos hace es que tengamos tiempos específicos para empezar a dar resultados, ¿no? Entonces sí tenemos que tenerlo para el siguiente año 2018 dentro de la UNAM. El primer elemento de trabajo va a ser con el SUIB. En el momento que nosotros ya tengamos estos resultados, hay que llevarlos al SUIBE, en este caso en representación con la licenciada Chávez, para que todos los que están formando parte del SUIBE conozcan los resultados. FES Zaragoza, en este caso FES Zacatlán, Facultad de Filosofía y Letras, o sea, todos los que están dentro del SUIBE tendrían que conocerlo para que entonces veamos primero cómo podemos llevarlo a otras sedes y después entonces ver si se puede, en este caso, generalizar a otras universidades. Aquí lo importante es, como bien dijo la directora, trabajar nuestras políticas aquí. Tal vez se tendría que haber cambios de una facultad a otra, ¿no? Porque no son los mismos tipos de carrera, ¿no? Y además los ítems pues, están relacionados con los tipos de necesidades que vimos dentro de la facultad. Actualmente en la red de docencia somos como 24 o 25 profesores, profesoras que trabajamos de todas las carreras. Y bueno, con esta experiencia de que todos trabajan en esta línea de violencia escolar, pues vertían ahí su experiencia y el conocimiento de lo que se ha trabajado dentro de la facultad. Entonces, no en todas las facultades se trabaja el tema, ¿no? Entonces, sí tendríamos que ver cómo es que podríamos generalizarlo, el instrumento, para que fuera útil a otros recintos, ¿no? Complemento de esta información es que en la carrera de psicología nosotros realizamos prácticas en instituciones distintas, desde kinder hasta universidades, y abordamos la temática de violencia. Y junto con la doctora, ahora tenemos la iniciativa de hacer un trabajo, tenemos una iniciativa para hacer un trabajo de intervención multidisciplinaria, donde combinemos los esfuerzos de los médicos y de los psicólogos. Próximamente incluiremos a otros profesionistas dentro de los programas sistémicos de intervención. O sea, no se trata solo de investigar para obtener información. Se trata de llevar el ejercicio profesional y el servicio social a las instituciones que lo soliciten. La tendencia que hay a manejar la violencia escolar como un problema de salud, y en este caso después de salud pública,
va a hacer que tengamos que hacer intervenciones multidisciplinarias con profesionales de la salud. Entonces, esa es una de las líneas justificables para poder hacer una red nacional, por ejemplo, empezar a trabajar la red nacional de salud en relación a una salud integral para la disminución de la violencia escolar, ¿no? Es algo que nos hace falta trabajar dentro del SUDES, ¿no? Todavía no nos animamos en eso vamos, para hacer la red nacional. Aquí hay otra pregunta. Allá también hay otra. No sé quién fue el primero. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me parece muy interesante el tema que se está abordando. Pero al principio usted mencionaba que a veces la violencia se puede ver como algo invisible, algo que no puede ver cualquiera. Entonces, esta investigación fue aplicada a alumnos. Mi pregunta es, ¿se ha pensado aplicarse a profesores? Como entre profesores puede haber violencia y puede ser violencia invisible, porque como vimos, los alumnos de psicología perciben la violencia su relación con los profesores más alta que en otras carreras. Entonces, ¿podría ser aplicado a los profesores, incluso administrativos? El instrumento como tal no. Sí se ha pensado hacerlo, pero no es nuestro interés en este momento, porque el objetivo de la red es el apoyo al estudiante. Una de las características básicas en este caso es el trabajo con estudiantes, porque es la base fundamental de la universidad. Si nosotros vemos armónicamente, tal vez tendríamos que trabajar otro tipo de instrumento para profesorado o para administrativos, que en algún momento, si hay entre ellos algunos problemas de mobbing laboral, por ejemplo, o algunas cuestiones de violencia hacia ellos, pues pudiéramos trabajarlos desde esa otra área, ¿no? Problemas de violencia familiar y demás. El programa de estudios de género de la FES Iztacala tiene un libro sobre, en este caso, sobre las académicas de la FES Iztacala de las 6 carreras y de los académicos que acaba de salir. Y hay un apartado que habla de violencia, en este caso, en el profesorado y en profesorado tanto hombre como mujer, ¿no? Entonces, sí ha habido esos estudios, ¿no? Tal vez tendríamos que compaginarlo con el PIEGI, con el Programa de Estudios de Género, para ver si esos resultados que tienen ahí, nosotros como red podríamos hacer uso de ellos para poder hacer políticas institucionales, más que volver a crear como otros, ayudar a los que ya hicieron, ¿no? Y entonces hacer como combinaciones de diferentes grupos de trabajo de investigación, que sería bastante interesante por la propuesta que nos acabas de proponer, ¿no? Pero básicamente esta nos interesa mucho, y esta cuestión de que esté naturalizada, o en este caso no vista, por ejemplo, en la cuestión de acoso escolar, ¿no? Nosotros hemos visto cómo el bullying, ¿no? Está manejado a niveles de primaria y secundaria con esa terminología. Sin embargo, cuando llegamos a ver bullying dentro de los recintos universitarios o en los salones de clases, yo como jefa de carrera de psicología, por ejemplo, y llego a hacer la intervención dentro del salón, ellos no lo conciben como tal. Dicen, no, estamos jugando, ¿no? Así nos llevamos, ¿no? Pues es normal, ¿no? No me siento mal, ¿no? O sea, como una serie de consecuencias que pareciera ser que no se llama bullying, ¿no? Entonces sí, sensibilizarnos al contexto de lo que sería la violencia en estudiantes, la única forma de saber que existe es hablando de ella. Por eso es que estamos entonces visibilizando a través de eso. Si ustedes se dan cuenta afuera, el 5 y el 6 de octubre tenemos el Congreso Nacional. El Congreso Nacional relacionado con acoso y violencia escolar. Vamos a traer gente de fuera, se va a presentar el libro, va a haber los talleres preventivos para primarias, secundarias, bachillerato, es decir, va a ser un Congreso Nacional multidisciplinario con varias instituciones que vengan a nutrir esta cuestión de visibilización de lo que es la violencia escolar, ¿no? Entonces, esa es la idea, empezar a trabajar un poco más constante la temática y dejar de verla como algo que no se debe de hablar, ¿no? Entonces, me parece que sí tendríamos que dejar en este momento, pues, ese campo del profesorado o del administrativo, pero que tendríamos que ver qué otras personas lo han trabajado para poder ayudarnos, ¿no? Mutuamente en otras investigaciones, ¿no? Gracias. Aquí había buenos días, gracias por la convocatoria a asistir a este evento académico. Pensando un poco en los ítems,
este dato que se están evidenciando, me lleva a pensar que finalmente la violencia de alguna manera cumple una condición actual que es relacional, y que al mismo tiempo esta condición relacional pues obliga a cuestionar esos diferentes áreas o ámbitos, pero que también nos lleva a la discusión o a reflexionar si estas expresiones relacionales implicarían una fragmentación de los propios campos de violencia, y que al mismo tiempo pues, nos lleva quizás a estos claroscuros en el que quizás atribuimos como culpa o autorresponsabilidad al individuo del problema de la violencia, y creo que por más que existan consecuencias individuales, hay una carga social, ¿no? El caso de a principios del año del Colegio Americano en Monterrey, pues bueno, fue un acto individual, pero tuvo consecuencias relacionales, ¿no? Y hasta un impacto mediático que tuvo resonancia en la percepción actual de la violencia escolar. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber desde su punto de vista si necesariamente tendríamos que hablar de tipologías de la violencia o tendríamos que hablar de una violencia relacional o multidimensional en este sentido. Yo creo que lo primero que tendríamos que tener de referencia es que la violencia es social, ¿no? La violencia se construye socialmente, la violencia es aprendida, es exclusiva de los seres humanos y lo podemos distinguir completamente de lo que sería la agresión, ¿no? La agresión es una capacidad innata, es una capacidad de sobrevivencia y de supervivencia, y eso lo distingue completamente de lo que sería esta violencia intencionada, que es una base principal, relacional, y en este caso en consecuencia de los propios actos y de las propias condiciones políticas, económicas y sociales en los países, ¿no? Si esa es nuestra referencia, claro que el que nosotros estemos involucrados como seres sociales nos coloca en una posición violenta. Sin embargo, no es suficiente pensar que existen todos estos factores para que realmente existan, porque entonces pareciera ser que no podríamos salir de ella. Y eso se ha manejado mucho en cuestiones de violencia delictiva, por ejemplo, ¿no? Vivimos en medios violentos, vivimos en medios delictivos, y por tal pareciera ser que el individuo no tendría ninguna participación más que ser un sujeto de ente movilizado por las condiciones, ¿no? Y aquí lo que queremos es que sea interrelacional, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser partícipes de darnos cuenta, en este darnos cuenta, ¿no? En este darnos en conciencia de que estamos participando en ello. Uno, básicamente, que hemos trabajado en violencia escolar y que lo podemos ver a nivel de bullying, por ejemplo, de acoso escolar, es como la participación de los observadores en el bullying o acoso escolar está más referenciado a que exista el bullying y no tanto de quien los realizan o de los que están involucrados, ¿no? Por eso, si esto hace que nos demos cuenta en nuestros salones de clase que puede haber gente que está involucrada en violencia, como nosotros como espectadores o como personas pasivas involucradas también en esa violencia social, tendríamos mucho que hacer. Entonces, esa es como a lo que le vamos a atinar, eso es a lo que le estamos, en este caso, tratando de involucrar. Y no verlo como una condición solo del alumnado, pero si esa es una referencia institucional, es decir, hay una directriz de la dirección para decir que lo importante es el alumno o la alumna, qué mejor que darle los elementos a la directriz institucional para decir cómo se encuentra y entonces enlazarlos o encadenarlos a las políticas de trabajo, ¿no? Entonces creo que también implica que hagamos claro que aunque sea una condición relacional, la participación individualizada, socializada, grupal y demás tendrá mucho que ver en esta sensibilización de conciencia de que realmente existe dentro del salón, y visibilizarla es uno de nuestros elementos básicos, ¿no? Entonces, sí hablo de tipologías en el sentido del estudio, porque las tipologías son más fáciles para los procesos de análisis de datos. Las tipologías siempre nos van a ayudar para poder distinguir los análisis en unos datos, y hablar de 2.000, 3.000 datos
genéricos es muy difícil analizarlos, ¿no? Entonces, los datos por categorías, los datos por indicadores, al hablar de datos sistémicos, y en este caso nosotros trabajamos con el SPSS, y en algún momento estos datos nos dan condiciones de frecuencia y en este caso de análisis psicosociales, que son las bases que nos van a dar. La mayoría de los que estamos en la red somos de psicología, entonces tenemos una tendencia psicosocial para el análisis de los datos, y esto nos va a ayudar mucho para poder entenderlos desde las tipologías que están, ¿no? Pero sí podemos hablar de esta condición social porque es una referencia básica. La violencia es una violencia social aprendida. Y el indicador, una de las que más a mí me interesa, por ejemplo, pues es el indicador de género, ¿no? Los estereotipos, las condiciones, las premisas de estructuración de los aprendizajes para ser hombres y mujeres, qué tanto influyen en este tipo de condiciones de violencia, ¿no? Pero bueno, no soy la única que trabaja en esto, y creo que cada una de los profesores y profesoras que trabajamos en esto vamos a poner nuestro granito ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos gente de posgrado de la maestría de terapia sistémica, de terapia familiar, y bueno, su referencia de la teoría terapia familiar pues va a colocar los análisis de lo que es la violencia de pareja en otro nivel, ¿no? Yo creo que eso va a ser bastante interesante a la hora que podamos dar a conocer, y esperemos que el siguiente año los veamos para que los conozcan los datos de la encuesta macro, para que vean cómo estamos en este nivel. Ahora nada más fue este estudio para que ustedes vieran cómo salió, ¿no? Entonces es una picadita para que dijeran, el siguiente año tengo que estar para ver cómo ahora nos encontramos, ¿no? Pero esa es la idea del trabajo, ¿no? Es mi forma de pensar sobre esto. Una última, por favor, que había una mano por ahí. Buenos días, profesores, compañeras, compañeros. Créanme que cuando comentaron el tema que se iba a hablar el día de hoy, el mismo tema da temor, ¿sí? O sea, yo creo que hay una antesala a lo que es violencia, es tolerancia. Antes de llegar a la violencia se existen los términos tolerancia e intolerancia, ¿sí? Porque de alguna manera el diagnóstico preliminar es, por ejemplo, cada uno tenemos una tolerancia diferente a los demás, ¿sí? Quizás para lo que para algunos es tolerable y para otros no es tolerable, pero no se llega en sí a la violencia, ¿sí? Ya la violencia ya es otra situación que yo, por ejemplo, cuando dijeron de esta conferencia, yo me alarmé, dije, ¿qué estamos viviendo? ¿Dónde estoy, no? ¿Sí? Porque yo cuando entro a la facultad me siento en casa, me siento en un lugar seguro, ¿sí? En cada parte que estoy en la facultad, yo la veo, me encanta, me gusta, me siento seguro. Y me hablan de eso y dije, ¿en dónde estoy? ¿Sí? Más que nada, yo creo que antes de esto tiene que haber una antesala, ¿sí? Porque, por ejemplo, si lo vemos de violencia, cuando entré a los baños, a los mijitorios y vi tantos letreros de que no, la cosa y todo eso, o sea, dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? O sea, cada uno tenemos, como dije, un cierto margen de tolerancia y de no tolerancia, ¿sí? Más que nada es yo creo que antes de usar la palabra violencia, porque sí es una palabra fuerte, sobre todo en el país que estamos viviendo, que lo estamos viendo en cada instante, en cada momento, ¿sí? Yo creo que en el nivel que estamos universitario, yo creo que más que nada es tolerancia antes de llegar a la violencia. Y creo que yo honestamente, y autoviolencia, así como que ya es más que nada intolerante. O sea, por ejemplo, todos estamos sometidos al estrés, al no dormir, a veces al comer y todo eso por las cargas académicas que llevamos todos, pero es el grado de tolerancia que llevamos todos. Y alguna vez, quizás muchas veces, el mundo que dices que ya no tolero esta presión, lo que haces es dormir, duermes y se acabó, no entras en violencia, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una antesala a la palabra violencia. Creo que debería ser tolerancia, intolerancia y violencia o algo así, o antes de llegar, porque si la palabra violencia, o sea, aquí en la facultad se oye muy fuerte, sobre todo porque le digo, yo considero mi facultad mi casa, ¿sí? En mi casa no hay violencia, pero también no existe esa palabra, ¿no? Yo creo que,
ojalá algún día salga del diccionario esta palabra. Más que nada tiene que haber tolerancia, ¿sí? Y es un movimiento que se está dando en México. A nivel nacional hay grupos que están trabajando por la tolerancia, ¿sí? Entonces yo creo que hay que darle un enfoque no hacia la violencia, porque es hasta como asusar al fuego, ¿no? O sea, violencia, ¿no? Y ver por todos lados violencia, ¿no? Creo que, más que nada hay que apostarle a la tolerancia, ¿sí? Al respeto, ¿sí? Más que nada promover esos valores, no un antivalor, ¿sí? Porque sí, créanme que en el momento cuando vi esto, cuando comentaron eso, o sea, sí me fue impactante, porque qué está pasando en la facultad, ¿sí? Y ahorita que nos dieron los datos, dije, bueno, ya me tranquilicé. Sí, no, yo veía una violencia como la que está fuera de la facultad, ¿sí? Es un concepto que, bueno, no solamente está en el diccionario, está en el día a día, y las percepciones que tenemos del concepto, las acepciones que hay de ello, pues son las expresiones en las cuales podemos involucrarnos, ¿no? Los que trabajamos las terminologías de violencia, no nos impacta tanto, ¿no? Entonces creo que es un concepto, es un constructo que marca experiencias, que marca prácticas, que marca interacciones y que marca construcciones, que marca historia, ¿no? O sea, hay muchos elementos que refuerzan el constructo, el cual estamos trabajando, pero agradezco su comentario. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Vamos si ya no hay, es la última, y hacemos el cierre. Doctora, muchas gracias por presentarnos, por interesarse en un tema que la verdad sí es de gran importancia para nosotros. Me quedaron dos dudas respecto al instrumento. Una de los ítems, de los últimos, hablaba de que algo así como de, creo que voy a tener consecuencias violentas si incumplo, una cosa así. Mi duda fue si ese ítem iba encaminado a si estas consecuencias iban a ser por parte del profesor o por uno mismo. Ya no me quedó muy clara esa parte. Y la siguiente era respecto a la parte administrativa, si se iban a retomar esos ítems en algún momento. Sí, se quitaron dos administrativas porque habíamos en este caso separado la parte administrativa de la de autoridad. Entonces una cosa eran como lo administrativo y otro era como los de autoridad, las personas que están dentro de los puestos de autoridad. Pero a la hora que hicimos los análisis se quitó completamente el de autoridad y se quedó solo el administrativo. Como que los chicos o chicas que estuvieron en el estudio piloto no entendían este último diferenciándolo, así como que o sea, son autoridades o son administrativos, ¿no? O sea, como que no hacían la diferencia entre uno y otro, por eso es que los juntamos y hizo entonces que se quitaran 3. Entonces sí se quitaron 3 y quedó con 17. Y en el otro, nuevamente es el mismo ítem que nos dice su compañera, no es hacia el profesorado, sino es en el último de hacia sí mismo, que yo creo que si ya son dos que están grabadas, voy a tomar en cuenta, porque quiere decir que hay algo en particular de esa terminología. Tal vez el concepto de consecuencia de, eso es lo que está causando una situación que no se entienda, o bien de qué tanto yo soy el culpable, yo soy la culpable de que baje mi calificación por el hecho de estar estresada con problemas, ¿no? Creo que verdaderamente el tener la conferencia de hoy nos ayuda muchísimo, la verdad. Es algo que necesitamos hacer. Si tuviéramos elementos para hacer esto cada vez que vamos a aplicar un instrumento, sería grandioso, porque así muchos elementos de lo que se hacen de las encuestas y de las investigaciones nos ayudarían. Pero hay ocasiones en que no tenemos los elementos para hacer esto y confiamos en los jueceos, por ejemplo, de expertos, y como estudio piloto pues nos da elementos así. Pero el haberlo puesto en este tipo de exposición sí nos ayuda en ese último ítem de violencia hacia sí mismo, esta terminología de consecuencia, cuánto es, ¿no? Lo que nos está afectando. Pero no tiene que ver con el profesorado, tiene que ver con uno mismo. Pero qué bueno que me lo vuelves más claro. Muchas gracias. Ya no me levanten manos, por favor. Buenos días. Yo solo le quiero preguntar algo. ¿Por qué no tomaron en cuenta la edad para la escala? Porque solo tomaron en cuenta el semestre.
Y usted comentaba que era por el tiempo de estancia dentro de la facultad, pero me parece como muy importante tomar en cuenta la edad de los alumnos en los semestres porque es muy variada. O sea, hay alumnos de muchas edades dentro de los semestres e incluso hay alumnos que ahorita tal vez dejaron trunca la carrera y como ya es el último viaje de este plan, pues están retomando la carrera, entonces es mucho más variado todavía. Y me parece un dato relevante que tal vez deberían tomar en cuenta. Sí, el dato de edad sí está, pero no es nuestro indicador de evaluación. O sea, el instrumento sí tiene edad. Si ustedes estuvieron en la encuesta tiene el dato de edad. Solamente que si tú ves el dato de edad que no está puesto en la exposición, es muy genérico. O sea, todos tienen casi, la mayoría está en la edad de 20 a 23 años. O sea, no es así como tan impactante como los picos de diferentes edades, pero sí es un dato que tenemos. De hecho, se puede manejar como un resultado, pero no es el indicador transversal, pues no es un indicador transversal porque no son los picos moldeables como para decir que hay una inconstante y eso hace que haya una cantidad como de 20 y una cantidad como de 30, no vemos esas diferencias. Sí es el indicador, sí está en el instrumento, pero no se expuso porque no es un dato como muy relevante, ya que el porcentaje casi del 80-85% o más recae entre 20 y 23 años. Entonces sería nada más como un dato genérico que tendríamos, ¿no? Realmente no es tan factible. Y el que tiene cambio, creo, más fuerte generacional es psicología. Psicología porque sabe que apenas está implantándose, pero tenemos 4 planes de estudios de implantación. Está enfermería, está psicología, está odonto, con su nuevo plan de estudios también, y está medicina. Somos 4 carreras que tenemos nuevo plan de estudios. Entonces tenemos dobles planes de estudios en las 4 carreras. Y eso hace entonces que tengamos mucha gente ansiosa que está regresando a terminar su carrera por 1 o 2 o 3 materias, porque ya saben que va a haber un plan de estudios que ya no va a ser vigente y no van a tener las mismas oportunidades para terminar la carrera, ¿no? Entonces sí sabemos eso, pero no es una significancia inmediata que podemos encontrar. Tendríamos que ver en la edad si hay una tendencia de edad de aquellos que dejaron de estudiar pues hace 20 años y que tengan 40 y están terminando por 1 o 2 carreras, ¿qué tanto la percepción de esa persona en particular tiene un impacto diferente? Porque esa no convive todos los días, solo viene por 1 o 2. Y a nosotros los que nos interesa son aquellos que están de lunes a viernes, todo el semestre, todos los días y son constantes, regulares. ¿Por qué? Porque están viviéndolo constantemente, ¿no? Entonces esa sería una variable que tendríamos que ver en estos 2000 y tantos que hemos aplicado. Bueno, pues les agradezco muchísimo todas sus preguntas y que hayan permanecido en todo el tiempo de la conferencia. Espero que hayan aprendido y los veo el siguiente año, por favor.